Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy se va a realizar la sustentación correspondiente al análisis lineal que se realizó con ayuda del software de elementos finitos ANSYS a la estructura que se encuentra en pantalla, que sería entonces un soporte para motor extraído directamente de la página de GrabCAD. Sin embargo, es necesario realizar una serie de simplificaciones para poder continuar así con el análisis en el software. Para ello entonces nos apoyamos en el software de diseño Inventor y comenzamos entonces con control sostenido seleccionando los diferentes elementos que no vamos a trabajar dentro del análisis. Entonces le damos clic derecho, suprimir, y nos pregunta si deseamos en verdad suprimir todos los elementos. Aceptamos y podemos seguir eliminando los elementos que no se van a trabajar. Posteriormente entonces acá podemos ver que quedó, aún quedan partes, sería esta y también vamos a eliminar las ruedas debido a que no son necesarias para realizar el análisis, puesto que simplemente cumplen una función esquemática. Entonces clic derecho, suprimir y entonces por un lado también tendríamos que eliminar este soporte. Entonces con control sostenido, este también, con control sostenido, quitamos esto, seleccionamos todo lo que vamos a eliminar y clic derecho suprimir, aceptamos y vemos que entonces ya también borra eso que no lo necesitamos para realizar el análisis de la estructura. Ahora bien, acá tenemos este gato hidráulico que tampoco necesitamos dentro del análisis, puesto que su única función que cumple es retraer el brazo para así almacenar o mover toda la estructura de una forma más fácil. Sin embargo, como el análisis se va a realizar suponiendo que el, el elemento está completamente extendido, entonces vamos a eliminar el gato hidráulico y lo vamos a emplazar por una estructura diferente. Entonces lo seleccionamos, suprimimos, aplicamos, aceptamos todo esto y entonces ya una vez hecho esto podríamos directamente entonces en función de las medidas que tenga este elemento, esta distancia, estas longitudes que hay acá de centro a centro, podríamos entonces diseñar el elemento tipo barra que iría ubicado acá, entonces iría directamente este. Una vez se tiene esto ya diseñado en función de las medidas originales, entonces ya se realiza un ensamble aparte. Y una vez ensamblado, entonces la estructura final que tendríamos sería entonces directamente esta. Sin embargo, es necesario entonces exportarlo en un archivo que el software ANSYS pueda entender, así que para ello damos archivo, exportar, exportar en formato CAD y cambiamos acá de W a .step o STP y lo guardamos directamente donde lo que lo necesitemos y ya con eso entonces el software de elementos finitos ANSYS lo puede cargar. Después de hacer esto entonces ya nos vamos directamente a dicho software. Una vez ejecutado el workbench de ANSYS, entonces arrastramos la plantilla de estática estructural, dejamos el material que trae por defecto el software que corresponde a nuestro estructural y pasamos directamente entonces a editar la geometría en nuestro programa de Design Modeler. Comenzamos por cargar la pieza como un archivo externo, lo abrimos y generamos. Vemos cómo nos carga entonces directamente la estructura y ya comenzamos a realizar las diferentes simplificaciones que se consideran pertinentes, como lo son eliminar pues estas letras, puesto que eso no se necesita dentro del análisis y eso posteriormente generará problemas a la hora de realizar el mallado, así como sería suprimir geometrías como las tuercas, que son elementos que no se necesitan considerar dentro del análisis lineal que se va a realizar. Para ello entonces vamos a Create, Delete, Face Delete y comenzamos seleccionando las caras que no necesitamos
vamos a partir por los 4 agujeros donde después se encontraba el soporte con el que se desplazaba la estructura. Aplicamos, generamos, el borra esos 4. También debemos hacer lo mismo para estos agujeros que en este caso complicarían el mallado cuando se esté realizando el modelo, puesto que en ese momento no cumple ninguna función. Así que con el filtro de cuerpo seleccionamos este cuerpo, clic derecho y que nos oculte el resto de cuerpos. Y ya una vez hecho eso, entonces podemos volver nuevamente a Create, Delete, Face Delete. Vamos a seleccionar entonces este y zoom, y también del otro lado sería también este. Y ya entonces damos la vuelta para seleccionar su homólogo con control sostenido, que sería este. Y posteriormente entonces este. Aplicamos, generamos y ya nos lo elimina. Y ya posteriormente lo podemos colocar que nos presente todos los cuerpos nuevamente. Y ya entonces estarían eliminados los agujeros que estarían de más en la estructura. Luego seguimos con las tuercas, vamos a Create, Delete, Body Delete. Y entonces ya con esa herramienta seleccionada nos venimos con control sostenido y con el filtro de cuerpos. Seleccionamos entonces cada una de las tuercas que no vamos a trabajar, que en este caso entonces no se necesitan. También estarían acá por la parte de abajo. Seleccionamos esta. También tenemos acá esta. Acá ya están todas seleccionadas. Venimos acá también, desde esta parte. Acá, acá. Esta también. Y por último tenemos esta punta. Con eso entonces estarían seleccionadas todas las tuercas que estarían involucradas dentro de la estructura, que en este caso no se van a trabajar, puesto que el análisis no lo requiere. Entonces aplicamos y generamos. Ya las elimina. Entonces ahora vamos a pasar directamente a crear diferentes planos coordinados para realizar cortes dentro de la estructura. Porque es importante tener claridad acerca de cómo es que se soporta la estructura en la vida real, así que cabe recordar que en esas zonas es donde irían ubicadas las ruedas o el soporte que entonces aguanta la carga que esté colgada en la estructura. Así que vamos a realizar particiones en esas zonas para ver las reacciones que se puedan generar al final del análisis y entonces facilitar la selección de los soportes o de las ruedas que se ubican en esos puntos que garanticen entonces que son capaces de aguantar esas cargas a las cuales está sometido la estructura en ese determinado momento. Para ello entonces vamos a comenzar creando planos. Seleccionamos el plano que no es a partir de una cara, sino de un plano, sino que es a partir de una cara. Seleccionamos entonces acá, seleccionamos la cara, aplicamos, también seleccionamos el plano base, sería entonces ese. También queremos realizar una transformación, por eso que necesitamos alinear el eje X en función de un borde, que entonces en este caso puede ser este borde, para así garantizar que esté orientado en la misma dirección en la cual va el elemento. Vamos a realizar una transformación 2, rotar alrededor de X unos 90 grados, y de esa forma entonces ya vemos que generamos el plano justamente en el centro del agujero que necesitamos, y que además entonces también tenemos un buen sistema de referencia y que también va orientado en la dirección en la cual va el elemento. Entonces ya una vez creado este plano es necesario crear otro en este agujero. Sin embargo, entonces vamos a generar primero este, y ya para el segundo entonces se debe hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a crear otro plano, entonces que sea a partir de no de un plano sino de una cara. Seleccionamos la cara, aplicamos, seleccionamos el plano base, sería ese. Entonces la primera transformación sería alinear el eje X con un borde. Nuevamente vamos a utilizar el mismo borde, aplicamos la transformación 2, rotar alrededor de X 90 grados,
y ya entonces con eso en teoría tendría que estar alineado. Como se puede ver, va alineado en la dirección del elemento. Digamos que el sistema de coordenadas está en el centro del agujero y nos sirve entonces para lo que necesitamos. Generamos y ya con esos dos sistemas de coordenadas podemos hacer las, las particiones o las divisiones necesarias. Venimos entonces a Slice y ya aquí seleccionamos entonces por plano, a partir del plano. Entonces en este caso que nos va a dar la primera partición a partir de este plano, generamos. También volvemos a generar la otra de una vez. Seleccionamos el segundo plano que hicimos, aplicamos, generamos y ahí podemos ver que entonces ya tenemos dividida la pieza en tres partes diferentes. Sin embargo, con control sostenido seleccionamos las tres, le damos clic derecho y que nos cree una nueva parte, puesto que si bien el software entiende que son tres partes diferentes, pero en realidad no lo son, así que es necesario crear una nueva parte que contenga entonces esas tres, esos tres cuerpos de forma independiente. Esto mismo se debe realizar para cada uno de los soportes en los cuales va o de las zonas en las cuales va la rueda. Entonces va acá, también va acá en este elemento, en este también, así como entonces en este y en este. Cabe resaltar que después de haber creado los planos correspondientes a estas dos zonas, entonces cuando se vaya a hacer el slice, entonces seleccionamos el plano 1, pero en este caso entonces no sería de todos los cuerpos, sino únicamente de los cuerpos seleccionados, que en este caso sería solo el primer elemento. Aplicamos, generamos, digamos que nos hace el corte solo en este. Lo mismo para el segundo slice, que sería entonces ya a partir del segundo plano. Aplicamos, no todos los cuerpos, sino entonces en este elemento. Aplicamos, generamos y vemos que ya nos hace entonces el corte única y exclusivamente en el elemento que está inferior. Entonces vemos que solo parte ese elemento y el otro lado entonces intacto. Y volvemos entonces a seleccionar con el filtro de cuerpo, con control sostenido seleccionamos los tres nuevos cuerpos, clic derecho y los volvemos a juntar en una sola parte. Entonces esto mismo se tiene que replicar en cada uno de los soportes en los cuales va la rueda, acá, 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 y entonces en la punta, y ya con eso entonces estaría ubicado eh, cada una de las particiones. Y esto se hace entonces para poder en el futuro, pues para cuando esté haciendo el modelado, entonces poder realizar las restricciones o asignar las condiciones de frontera para esta zona de una forma entonces más precisa y que sea más acercado a lo que sería la realidad en cuanto a a la forma en la cual se encuentra soportada la estructura, y entonces poder calcular las reacciones de forma independiente en esas zonas en las cuales estaría ubicada cada una de las diferentes ruedas que soportan entonces este elemento. Una vez creados cada uno de los planos y hecho cada una de las particiones, y por otra parte haber agrupado cada uno de los cuerpos que se considera como que hacen parte de un solo elemento, entonces nos queda en total 29 partes con 47 cuerpos, dentro de los cuales entonces vemos que se pueden ver las diferentes agrupaciones que se realizaron. Por ejemplo, de estos tres elementos también tenemos entonces los, los diferentes soportes. Acá tenemos una agrupación que se hizo de estos cinco elementos que conforman entonces son este cuerpo en total. También tenemos acá este que conforma todo este cuerpo, esos tres. Entonces de la misma manera es donde se agruparon, así se agrupan cada uno de estos cuerpos que se generan de forma independiente en función de las particiones. Cabe resaltar que no todos salen de particiones. Por ejemplo, estos son cuerpos que el software genera de forma independiente, entonces ya uno lo único que hace es unirlos en una sola parte. Sin embargo, en los otros que fueron particiones, pues sí es importante generarlos como si fuera un solo cuerpo en función pues, de las particiones que se habían hecho. Entonces, después de hacer esto, ya pasamos a la última parte, que sería eliminar estas letras. Entonces, nuevamente nos vamos a Create,
delete, face delete, y aquí ya entonces seleccionamos cada uno de las zonas que conforman o de los bordes que conforman las letras o los números. Entonces esto se selecciona de forma manual cada una de las caras. Luego volteamos acá un poco para entonces poder seleccionar más cómodamente estas caras. Sería entonces esta, también esta es la última, esta. Y nos falta entonces esta de acá. Y nos quedaría faltando la parte trasera, que sería directamente esta de acá. Y faltaría esta. Esta de acá, estas dos. Faltaría esta. Con control sostenido este y luego esta. Aplicamos, generamos y vemos como entonces borra directamente el número, y eso mismo se tiene que hacer con cada uno de los números y letras que están escritos sobre la estructura, puesto que eso no lo necesitamos y puede generar problemas posteriormente en la etapa del mallado. Luego de haber borrado las diferentes letras, entonces procedemos a hacer la última operación. Para ello vamos a Create Body Operation y en este caso vamos a realizar una operación de simplificación para los cuerpos. Entonces seleccionamos o con clic sostenido y con control sostenido vamos seleccionando cada uno de los cuerpos que tenemos de la estructura, todo eso con control sostenido. Seleccionamos acá este también, acá es todos estos también, este del medio, sería todos estos dos, y por último este. Ya con eso entonces hemos seleccionado toda la estructura, aplicamos, sería un total de 33 cuerpos y generamos. La simplificación se realiza con el fin de eliminar la mayor cantidad de nodos posibles intermedios que se hayan generado. Entonces de esta forma el software quita o elimina entonces los nodos que él considera que se pueden eliminar de forma automática, y de esta forma entonces lograr un ahorro computacional pues lo más que se pueda, pues que entre menor cantidad de nodos pues nos va a beneficiar directamente en las diferentes matrices que el software va a realizar en el proceso de modelado. Una vez cargado el modelo, entonces comenzamos por la geometría. Vamos con control sostenido, vamos a fijar los elementos que van a trabajar como rígidos, puesto que no es necesario considerarlos dentro del análisis, es decir, que no se les va a generar pues su respectiva malla. Entonces venimos acá en comportamiento, que no sea flexible, sino que sea entonces rígido, y ya entonces lo que queremos volver rígido, como se puede observar, corresponde entonces a cada uno de los tornillos que conforman la estructura, puesto que no son relevantes dentro del análisis, ya que lo vamos a trabajar directamente como pares cinemáticos dentro de nuestra cadena y dentro de las diferentes conexiones que se van a registrar o que van a realizar posteriormente. Entonces cada uno de los tornillos los vamos a trabajar como elementos rígidos para que el software no los malle. Sin embargo, entonces ya las otras partes sí se van a trabajar como, como elementos flexibles para entonces generar la malla y así analizar su comportamiento. Posteriormente entonces pasamos a los materiales, que como ya mencioné se va a trabajar entonces como un acero estructural. Sin embargo, si se quisiera agregar otro tipo de materiales, entonces se podría hacer directamente acá. Se busca el tipo de material y entonces se podría después de agregado se podría cambiar entonces directamente en cada uno de los diferentes elementos que conforman la estructura, acá en el tipo de asignación del material. Sin embargo, como ya lo dije, vamos a trabajar con el material que trae por defecto el software, así como con el sistema de coordenadas que trae por defecto también el software, que es el sistema global. Sin embargo, pues, posteriormente se va a cambiar para generar las diferentes restricciones de las condiciones de frontera. Ahora vamos a pasar directamente a las conexiones que se generan entre cada uno
de los diferentes elementos que conforman la estructura. Vamos a la carpeta de conexiones y miramos las operaciones que genera automáticamente el software. Entonces vemos que tenemos elementos con signo de interrogación que corresponden entonces a las conexiones que están relacionadas con los elementos que habíamos definido anteriormente como rígidos. Esto puesto que como ese elemento es de rígido, entonces genera directamente un error en las conexiones que se generan. Así que con control sostenido vamos a seleccionar todas las que se encuentren en este estado y las vamos a eliminar para posteriormente crearlas de forma manual, ya que como se puede deducir, todas estas conexiones que estamos señalando corresponden a las que se generaron en función de los elementos que anteriormente definimos como rígidos. Así que eliminamos estos y posteriormente los vamos a generar de forma manual. Antes de eso vamos a verificar el tipo de las otras conexiones que se supone que están bien para verificar que en efecto se encuentren bien seleccionadas. Acá por ejemplo tenemos la 4 que en este caso no está bien seleccionada, puesto que vemos que tomó como si fuera el elemento móvil el tornillo, es decir, el elemento rígido, pero eso no es verdadero, puesto que este ya sería la referencia de un elemento rígido. Así que igual que el 5, como podemos ver, también toma como elemento móvil el tornillo. Así que estas dos vamos a invertir entre el contacto y el objetivo, igual que esta. Y podemos ver que nuevamente entonces le colocan signo de interrogación, puesto que ya genera la incongruencia el tener su elemento rígido y estar seleccionado como referencia. Así que con control sostenido seleccionamos estas dos y la eliminamos. Ya entonces nos queda faltando verificar las otras, y además de que debemos de generar de forma manual cada uno de los tornillos que se definió anteriormente. Por ahora vamos al contacto número 6 y también vamos a editarlo de la siguiente manera. Vamos a definirle un pinball, le vamos a dar un radio y ese radio debe ser igual al espesor que tienen esas placas, las placas de las cuales están realizadas pues esas estructuras que tienen un espesor de 0,004762 metros, que corresponde entonces a 4.762 milímetros. Eso para el contacto número 36, también para el 46 se debe hacer lo mismo. Eso se hace con el fin de poder realizar una restricción de forma más adecuada para garantizar que entonces la transmisión del movimiento, la transmisión de las cargas a lo largo de cada uno de estos elementos. También esto se hace para el número 56. Definimos nuevamente el pinball de radio y entonces 0.004762. Entonces una vez hecho esto, ya también podemos pasar vamos a eliminar otras restricciones que serían estas que tenemos aquí, ya que como se puede apreciar, se generó de forma independiente. El software tomó cada uno de los cuerpos que habíamos realizado las divisiones y le realizó una restricción a cada una de ellas, como es la 45, también la 48 y también, como podemos ver, pues la 49 corresponde entonces al mismo elemento, pero vamos a eliminarlas para hacerla de forma manual de un solo, que tome solo este elemento y solo este elemento. Entonces eliminamos el 45, 48, 49, clic derecho, eliminar, y lo mismo hacemos con el 57, 59 y 60, puesto que también entonces toma cada uno de los cuerpos por aparte y lo vamos a realizar de forma manual a continuación. Para ello entonces volvemos a la carpeta de contactos, seleccionamos la opción de cuerpo a cuerpo, el tipo de contacto que deseamos realizar que sea un fixed, iniciamos con el scope, es decir, la referencia que sería de color rojo. En este caso, como ya se viene trabajando, la referencia corresponde entonces a esta cara del tornillo. Aplicamos y entonces ya el target sería entonces este elemento, pero no sería esa cara, sino la superficie interna, y como es un cortante doble se debe seleccionar entonces estas dos caras. Entonces una vez hecho esto, aplicamos y ya se genera el fixed.
Sin embargo, como podemos ver acá en la naturaleza de la estructura, vamos a realizar otro fixed para este elemento acá. Entonces, un cuerpo a cuerpo, fixed, y nuevamente entonces seleccionamos con el scope, que sería otra vez un tornillo, el interno, aplicamos y venimos entonces a seleccionar nuevamente ahora esta estructura, que entonces ya no sería a esta directamente, sino que sería esta cara acá, y nuevamente al ser cortante doble, entonces con control sostenido vamos a seleccionar la otra parte de la cara. Ya quedan bien seleccionadas las dos, aplicamos y ya entonces se define de forma correcta este elemento con ese tipo de contacto. Eso se tiene que repetir para cada uno de los tornillos que conforman la estructura, y de esta forma entonces definir de forma pertinente las nuevas conexiones. Para no hacer tan largo el video voy a hacerlas y ya entonces posteriormente continúo con la grabación. Luego de crear todas las restricciones para los tornillos, entonces vamos a generar el, el último contacto, que sería entonces para unir. Vamos a trabajar con un borde, es decir, que lo tome como si todo estuviera
soldado, un elemento junto unido. Entonces vamos en el contacto, que sería directamente todo este elemento acá, la parte inferior, junto con sus tres otros cuerpos que lo conforman. Aplicamos, y en el target, que sería el objetivo, entonces seleccionamos este, pero sería conformado nuevamente por estos tres cuerpos. Aplicamos, y entonces eso mismo se tiene que aplicar para el otro lado y para las caras laterales de este elemento. Ahora, para finalizar con la parte de las restricciones, vamos a generar entonces nuevamente un pinball en la parte inferior. Seleccionamos esta restricción, sí, con la parte inferior. Venimos nuevamente al pinball de un radio. En este caso es de 0,00, el mismo espesor de placa. Y ya con eso entonces venimos a dar el siguiente. Sería este, sí, a la parte inferior, que es el del otro lado. Y generamos entonces el último pinball, que va a tener entonces ese mismo radio. Y ya con eso entonces quedaría lista la parte de las restricciones para remitirnos a lo que sería el mallado de la pieza. Sin embargo, antes de continuar con el mallado, entonces es necesario crear diferentes sistemas de referencia para poder eh, realizar esferas de influencia cuando se esté mallando. Entonces, por ahí modo de sistema de coordenadas, creamos uno nuevo. Vamos a crearlo a partir de las geometrías, seleccionamos el filtro de cuerpo, aplicamos y vemos que entonces ya lo crea. Sin embargo, entonces lo debemos alinear a partir de una geometría de selección. Entonces en este caso vamos a alinear el eje X en función de el filtro de vértice de borde, en función de este elemento, este de acá, o puede ser también este de acá. Entonces venimos acá, le damos la opción y entonces directamente aplicamos y vemos que ya rota el sistema de la forma que lo necesitamos. Eso por un lado. Ahora entonces creamos el otro, lo necesitamos entonces en este caso con filtro de cuerpo entre este elemento y con control sostenido entre este elemento. Aplicamos nuevamente entonces que ya a partir de una geometría de selección le seleccionamos acá para poder cambiarlo y seleccionamos este vértice, aplicamos, nuevamente lo rota. Una vez hecho eso, entonces también necesitamos crear otro sistema de coordenadas que sería entonces entre estas dos geometrías con el filtro de cuerpo, entre esta con control sostenido esta, aplicamos y ese sí lo dejamos directamente como nos lo genera, ya que no se encuentra torcido. Creamos otro, seleccionamos entonces filtro de cuerpo, que sería entonces en el centro de este tornillo, aplicamos, ese ya estaría tal cual lo necesitamos. Vamos para este, otro sistema de coordenadas, filtro de cuerpo, seleccionamos, aplicamos, ya estaría listo. Otro sistema, filtro de cuerpo, seleccionamos, aplicamos, acá también estaría. Entonces otro sistema de coordenadas, filtro de cuerpo, seleccionamos, aplicamos y ya entonces nos quedaría faltando estos dos. Repetimos el mismo procedimiento para entonces ya poder continuar con el proceso del mallado. Nos queda faltando entonces el de la punta, el que va a soportar la carga. Entonces
sistema de coordenadas, con filtro de cuerpo, seleccionamos, aplicamos y entonces ya estarían creados directamente los sistemas de coordenadas que necesitamos para este caso. Faltarían los del otro lado, nos quedan faltando estos de acá. Entonces repetimos nuevamente el proceso, seleccionamos este con filtro de cuerpo, aplicamos. Sin embargo, entonces en este caso no lo necesitamos derecho, sino que necesitamos que esté ladeado. Seleccionar geometría, entonces ya le damos el vértice que deseamos, aplicamos y ya lo rota. Lo mismo entonces para este de acá, el último. Seleccionamos con filtro de cuerpo los dos tornillos, entre este y entre este, aplicamos y rotamos entonces en función del eje X, basado en la geometría que deseemos. Entonces en este caso puede ser esta o puede ser cualquiera de estas. Si esta está bien, aplicamos y lo rotamos. No, esta vez acá sería entonces en función de este vértice, en función de este, pero no con, sería acá. Cambiamos acá, aplicamos y ya lo tendríamos entonces como lo queremos. Ahí tenemos entonces ya todos los sistemas de coordenadas que necesitamos y ahora sí podemos continuar con el proceso para el mallado. Para ahorrar tiempo se presentan ya los diferentes procesos que se realizaron para el mallado, que corresponden entonces a varios, inicialmente un método en el cual se seleccionaron todos los cuerpos que conforman la estructura, un total de 33, y se trabaja entonces con un método de tetraedros y posteriormente entonces un 12 sizings, en donde el inicial es para todos los 33 elementos nuevamente para darle un tamaño promedio de elemento de 15 milímetros y posteriormente entonces ya seguimos con la parte particular del mallado, es decir, darle un mallado de forma local, en donde cual tenemos entonces estos 5 cuerpos seleccionados y entonces vamos a trabajar directamente con una esfera de influencia para refinar la malla en las zonas en las cuales se encuentran los tornillos, en la zona pues, donde se cree que se puede generar diferentes concentradores de esfuerzos debido pues a las geometrías que se tienen en esas zonas. Eh, Acá entonces empiezan a jugar o se empieza a seleccionar con los sistemas de referencia que se crearon anteriormente para garantizar entonces el centro de esa esfera de influencia. También se le da un radio y también es el tamaño de elementos que se va a tener dentro de esa esfera, que entonces en este caso corresponde a 5 milímetros. Esto se hizo con cada uno de las zonas que se consideran como críticas o importantes, variando entonces el radio de la esfera, pero manteniendo entonces en todas las diferentes esferas de influencia, manteniendo el mismo tamaño de elementos al interior de la misma. Lo único que varía entonces sería el radio y el sistema de coordenadas bajo el cual se trabaja, que es en función de los que se tenían o de los que se crearon anteriormente, para entonces ubicar directamente las esferas en los centros que requerimos, como se está mostrando entonces en la pantalla, en donde vemos cómo vamos avanzando a lo largo de la estructura y entonces se va a ir refinando en esas zonas que se están como particularizando dentro de la estructura. Como se puede observar entonces todo parte o todo eso se hace en función de los sistemas de coordenadas que creamos previamente, lo cual facilita mucho pues el trabajo de realizar estas esferas de influencia. Y finalmente entonces tenemos un face meshing para arreglar o más bien para estructurar algunas de las caras dentro de la dentro del soporte del motor y finalmente entonces generamos la malla esperando a ver qué tipo de malla nos puede entregar el software para ver en la calidad del elemento y ver si entonces corresponde a una malla que nos sirve, es decir, que sea confiable a la hora de entregar resultados y además de que pues, se vea una malla estructurada
para poder así entonces continuar con la estática estructural y posteriormente con la solución. Entonces acá vemos ya la malla que visualmente no está mal, es una malla que, como ya había mencionado, se espera refinar en zonas relativamente críticas, zonas particulares de la estructura, para tener una mejor visualización en esas zonas a la hora de correr la simulación. Entonces ahora miramos la calidad del elemento, y vemos que tenemos un promedio de aproximadamente 0.71, es decir, que es una malla que está bien, nos puede servir para el análisis. Y una vez hecho entonces el proceso de mallado, vamos a continuar con la parte de estática estructural para asignar las condiciones de frontera. Vamos entonces a estática estructural, comenzamos con los desplazamientos, y para ello fue que se realizaron inicialmente entonces las geometrías de estas particiones para generar cada desplazamiento de forma independiente y poder ver las reacciones en estas zonas. Entonces vamos a cambiar el sistema de coordenadas y entonces vamos a buscar el sistema de coordenadas que se creó a lo largo de este segmento, que sería entonces este sistema de coordenadas el 1, y lo único que vamos a cambiar entonces sería que en Y tiene un valor de 0 y en los otros sería libre, y eso mismo se tiene que hacer para cada uno de los soportes en los cuales teóricamente irían las ruedas. Aplicamos, buscamos nuevamente ahora el sistema de coordenadas para esa zona, entonces lo cambiamos acá directamente, sería este, no es tampoco, sería entonces este, o incluso sería el 10. Entonces nuevamente cambiamos en Y0 debido a que entonces en esas zonas en la cual no tiene desplazamiento, y eso mismo se tiene que hacer con cada una de las diferentes zonas en las cuales iría ubicada en los rodamientos o las ruedas sobre las cuales se soporta la estructura. Después de tener los desplazamientos eh, establecidos, como se puede observar aquí, entonces tenemos el primero, este sería el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que entonces sería en función del plano coordenado del sistema global de coordenadas, y los otros serían en función del sistema de coordenadas que se creó a lo largo de estos elementos. Sin embargo, entonces también faltaría realizar otros desplazamientos, que en este caso entonces corresponde a los agujeros. Entonces ya con control sostenido debemos seleccionar o ubicar cada uno de estos agujeros o de estas geometrías, y entonces seleccionarlos. Entonces sería este, mejor eliminar la malla por ahora para ubicar entonces mejor sus desplazamientos. Entonces seleccionamos este con control sostenido, este también, también este de acá y de acá también. Seleccionamos entonces, aceptamos. No sería en función del sistema global de coordenadas, sino que entonces sería a partir del sistema de coordenadas que se había creado también, que corresponde entonces a este. Y para este caso entonces iría fijo X y Z. Y en este caso entonces Y se encontraría libre. Y esto mismo se tiene que hacer nuevamente para cada uno de los agujeros que se tienen que, en donde técnicamente irían fijo las ruedas. Finalmente entonces se asignan las diferentes restricciones a los agujeros, que entonces serían estos, que serían básicamente lo mismo. Lo que cambia serían los desplazamientos y las restricciones que tiene, y el total pues, de geometrías que se seleccionan, que serían entonces en este caso pues, los 4 agujeros que soportan las ruedas. Finalmente entonces procedemos a asignar la fuerza. Entonces esta no sería, porque en este caso tenemos un elemento considerado como rígido, y las fuerzas solo se pueden aplicar sobre elementos que son flexibles. Entonces en este caso es necesario aplicar una, una fuerza remota, y en este caso entonces ahora sí podemos seleccionar directamente sobre cualquier geometría sobre la cual se vaya a aplicar. Entonces aplicamos, en este caso no lo queremos como vector sino como componente,
y lo queremos entonces en la dirección en función del plano coordenado del sistema global de coordenadas, que sería entonces en menos y, para un total de menos 10.000 newton, que equivale entonces en este caso a una tonelada, y entonces ya tendríamos asignada la fuerza correspondiente, como se ve aquí. Ya entonces va hacia abajo, y ya lo último que queda por hacer sería activar entonces la gravedad, de forma estándar, pero en este caso entonces no sería en la dirección de menos z, sino la dirección de menos y en función del plano coordenado, para considerar el peso de la estructura. Entonces, una vez hecho eso, ya solo nos queda es pasar directamente a lo que sería la solución. Para llevar a cabo la simulación debemos visualizar entonces la deformación total y el esfuerzo equivalente de 2 meses, y ya por otra parte entonces debemos ver todas las probetas para cada uno de los desplazamientos que se generaron. Entonces las fuerzas de reacción, y acá escogemos entonces cada uno de los desplazamientos. Entonces en este caso entonces acá tenemos todos los diferentes desplazamientos que se realizaron en cada uno de los soportes de la base que soporta toda la estructura. Y una vez hecho eso, entonces ya podemos pasar directamente a resolver. Una vez el software ha terminado entonces de correr la simulación, nos entrega los siguientes resultados, donde inicialmente vamos a mirar las diferentes reacciones o las fuerzas de reacción que se obtienen en cada uno de los soportes en los cuales va ubicada las ruedas, y como se puede observar entonces las direcciones de estas, y pues también sus magnitudes como vector, y entonces en consecuencia pues cada una de sus direcciones. También cabe mencionar que como ya habíamos solicitado, pues también tenemos la deformación, que además se puede ver de forma animada, el cual tenemos una deformación de 11 milímetros, 11 milímetros y medio aproximadamente, que no es algo muy significativo para este tipo de material. Como podemos ver entonces de forma animada el desplazamiento, y en donde se obtiene la mayor deformación, que sería entonces directamente la punta que soporta el peso o la carga, en este caso pues del motor. Vemos que como tal la base en la cual se apoya pues no se deforma absolutamente nada, lo cual quiere decir pues que es una base que soporta estas cargas y se encuentra pues bien establecida, y brinda pues una estabilidad bastante buena. También tenemos entonces los esfuerzos equivalentes, que el mayor que tenemos es de 4,76 pascales, y también se puede ver animado, ver cómo se van creciendo los esfuerzos a lo largo de la estructura cuando está sometida a la carga. Podemos visualizar entonces las zonas en donde teóricamente se generan los mayores concentradores de esfuerzos, que sería prácticamente en estas zonas de acá, donde terminan las zonas en punto, es decir, donde se generan pues, las conexiones. Sin embargo, pues tampoco es algo significativo, es decir, que la estructura en ese ámbito pues se encuentra bastante bien diseñada, y pues, es bien estable, ya que solo presenta pequeños puntos que se pueden mejorar a partir de el refinamiento de malla, y como digo pues no presenta ninguna zona realmente pues que se considere como crítica en cuanto a esfuerzos. Así que pues con esto terminaríamos la sustentación del análisis lineal. Muchas gracias.